para nosotros en este día. Este es un día un poquito complicado, ¿verdad? En el sentido de que ha caído cierta cantidad de nieve y la nieve tiende a incomodarlo todo. Lo primero que hace es que nos manda a liberar el carro de ella, ¿verdad? Donde lo tengamos. Y aquellos que nos hemos echado la responsabilidad de tener una casa, aunque no es nuestra todavía, la estamos pagando, tenemos entonces que limpiar el frente de la casa, aunque sea sábado. ¿Por qué hay que limpiarlo? Porque la ley así lo exige. Y si tenemos el carro también en el estacionamiento que está en la casa para poder salir, para poder llegar acá, ha habido que bregar con nieve en este día. La gente tiende a sentirse un poquito como, ¿qué les digo? Como que el ánimo se decae, ¿verdad? Y no quiere uno salir, por eso quizás no están todos los hermanos acá. Y muchas veces el enfermo en días como hoy también tiende a sentirse más enfermo. Pero qué bueno que hay un grupo de personas aquí en la iglesia hoy. Qué bueno que estamos nosotros y hemos orado por los que no han podido asistir. Y estamos aquí también con la disposición de escuchar la palabra de Dios, aprender de ella una vez más y salir de este lugar no solamente como oidores, sino también como hacedores de la misma. Amén. El plan no era que yo estuviera aquí hoy, pero Dios sabe cómo, o sabe qué permite o cómo maneja sus negocios. Lamentamos lo sucedido al padre de la persona que le correspondía predicar en la iglesia, pero vamos a procurar entonces aprender de la palabra de Dios lo que Él nos ha traído en esta mañana. Estuvimos leyendo lo que fuera la lectura bíblica en el verso 4. Pero si nosotros comenzamos a mirar desde el versículo primero y leemos lo siguiente, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Meditando en su palabra, inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, rogamos tu poder. Rogamos que tu misericordia, que tu gracia, que tu espíritu pueda sentirse en gran manera aquí en tu iglesia, en esta hermosísima mañana de sábado. Amén. Que el poder que acompañó a Jesús en aquellos años, el poder que acompañó a los apóstoles en aquel tiempo, sea el poder que se mueva aquí en tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Encontramos que el relato bíblico nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan habían sido dos hombres quienes habían vivido bien cerca de Jesucristo, ¿o no? Sí. Habían vivido cerca de Jesucristo. Habían visto y escuchado cómo Jesús, cuando les hablaba a sus discípulos, lo hacía con aquel amor, con aquel tacto. Habían aprendido de Jesucristo.
habían visto a Jesús hacer milagros. ¿Cierto o falso? De manera que habían experimentado el gozo, la satisfacción de vivir en la presencia de Jesús. A pesar del paso de los años, a pesar de la época en que vivimos, ¿será que todo discípulo de Jesucristo hoy en día tiene esa misma oportunidad? ¿La tiene, la tendrá? De experimentar el gozo que se siente cuando Jesús vive cerca del corazón de una persona. Amén. O en el corazón de esa persona. Amén. Sí, la tenemos, gloria a Dios. Porque aunque ellos en aquel entonces, personalmente, nosotros hoy, desde el punto de vista espiritual, también podemos lograrlo. Para ello es menester una vida de relación con la Biblia, que es palabra de Dios. Porque en la Biblia se nos entrega el mensaje que Dios nos envía día a día. Para ello es necesario una vida de oración. ¿Cierto o falso? Sí, una vida de oración. Cuando usted ora, usted se comunica con el cielo. Usted habla a Dios y Dios responde y también le habla a usted. Cuando usted vive cerca del cielo, usted es una persona que se empeña en asistir a la iglesia, ¿o no? Sí. Porque usted quiere compartir con los hermanos, porque usted desea participar de la influencia espiritual que se experimenta en la iglesia. No hay mejor lugar que vivir en la presencia de Jesucristo. Amén. Recuerdo aquel hermano que por allá, por el año 87, cuando apenas tenía yo un año de ser bautizado, se apartó del Señor. La tentación lo alcanzó, lo envolvió, lo forró, lo dominó y le impidió seguir viviendo al servicio celeste. Pero alabo a Dios porque pasados los años, ese hermano regresa a los pies de Jesucristo. Y un día me dijo, no hay mejor vida que la que pueda uno vivir en los caminos del Señor. Y él había vivido aquella vida allí afuera, se dio cuenta cómo le fue allá afuera, experimentó los golpes, los embates que el diablo propina al ser humano cuando se aparta de Jesús. Regresó y ya experimentando el gozo nuevamente de vivir en la presencia de Jesús, expresó palabras tales. Pedro y Juan habían sido dos hombres quienes habían tenido esa preciosa oportunidad de sentarse a los pies de Jesucristo, de escuchar parábolas, de ver a Jesucristo haciendo milagros y de escuchar esa promesa respecto a la bienaventurada esperanza del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así es que mantuvieron la costumbre de orar porque entendían que la oración es el aliento del alma y sin oración el ser humano decae. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que deja de hacer el ser humano? Es orar. ¿Sabía usted eso? Luego de que deja de orar, deja de leer la Biblia. Y por ahí luego va dejando de asistir a la iglesia. Y quizá quien les rodea se da cuenta del malestar espiritual tarde, cuando ya hacía tiempo que éste venía trabajando en su ser. Los instos a orar, mis hermanos. Me gustó mucho, estaba allá en la parte de abajo y vi que aquel grupo se reunió allí a orar. ¡Qué bueno! Ese espíritu de oración, sigan promoviendo la oración. Es interesante, es importante, es indispensable, no solamente en la iglesia, sino en la vida de cada miembro de iglesia.
Y Pedro y Juan subían al templo a cada día a orar. Dice el relato bíblico que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. El templo se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. He aprendido en mi transitar por estos caminos espirituales que cuando a través de la oración nuestra o el pedido que hacemos a la hermandad para que ore por nosotros, cuando Dios responde, nos entrega más abundante de lo que pedimos. ¿Cierto o falso? Amén. Es así. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos entrega más abundante de lo que pedimos, aunque no nos entregue exactamente lo que pedimos. Hay ocasiones que nos entrega lo que pedimos, pero no en el momento. Años más tarde. Saben que yo en cierta ocasión le pedí al Señor tener una casa, como he mencionado en ocasiones, y yo creí que el Señor nunca me la iba a conceder, al punto que hice un compromiso con mi hija pensando que no iba nunca a recibir la casa. Yo nunca he querido saber del perro en la casa. En Dominicana me gustaban los perros, pero aquí en la casa no. Pues la niña un día me dice que compran un perro. Y yo dije, yo la voy a arreglar a ella. Mira, cuando tenga una casa. Así le dije, pues está bien, me dijo. Y pasaron los años. Un buen día, como a cabo de 5 o 6 años, me dice, cómprame el perro. Digo, muchacha, ¿qué perro? No me moleste. Hablándome tú a mí, ya no te dije que no quería perro. Le dice mi esposa, ven acá. Recuerda cuando tú le dijiste a ella que cuando tuviera la casa. Digo, qué barbaridad. Todavía traté de resbalarle. Traté de ver cómo me le escapaba de comprar el perro. Y después de mucho hablar y mucho negociar, quedamos en un chiquito, de esos salchichitas. Mientras más chiquito mejor, porque los grandes cuando vienen a ver le suben a la mesa y le llevan la comida. Y nosotros que tenemos la costumbre de estarle tirando, que ya hasta sobrepeso llegó el perro porque por estarle dando, pues yo no quería perro y luego le cogí cariño al perro. Cuando el perro llegó a la casa, yo estaba encarado, estaba incómodo, y con el paso del tiempo, llegando él y recibiendo a uno, le cogí cariño. Y ahí tiene el perro ya 7 años con nosotros, es como un miembro de la familia, porque hasta el apellido de uno le pone. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Sí, el que no lo sabe, le ponen el apellido, y cuando va al médico lo llaman por el apellido, por su nombre, el apellido suyo. Digo, qué barbaridad. Así que yo pensé que no iba a recibir la casa y el Señor me la entregó en el momento que más la necesitaba, porque tengo un estacionamiento donde puedo colocar allí los carros del negocio. Y la hija mía también salió beneficiada con el asunto del perro, y ahora los que más atienden el perro somos mi esposa y yo. Ella casi ni lo mira porque está en la universidad y hasta bien irresponsable que salió al principio con las atenciones al perro, porque la comprometí que ella iba a atender el perro cuando hubiera que sacarlo allá al patio y cuantas cosas y cualquier desorden que el perro hiciera en los primeros años cuando se le está entrenando. Pues así es. Dios entrega al ser humano más abundante de lo que pide. Lo he experimentado en muchas cosas, no solamente con el detalle de la casa, sino en muchos otros asuntos a lo largo de mi vida. Vemos a este hombre que era traído al templo. ¿Saben ustedes con qué propósito cuando era traído? A pedir era que él era traído. Pero antes de
Él llegó la primera vez buscando a Jesús. El hombre era cojo. El hombre estaba enfermo. El hombre tenía problemas. Y la salud es algo difícil. Y todos queremos caminar, ¿o no? Una de las cosas que no queremos es perder esa locomoción que nos permite caminar y caminar bien. Cuánto más lo anhela una persona que nunca ha podido, al ver a los otros seres humanos, moverse con facilidad, con flexibilidad. Pues este hombre escuchó hablar del nombre más maravilloso que se ha pronunciado sobre la tierra. Amén. ¿Sabía usted que es el nombre de Jesucristo? Amén. ¿Sabía usted que ese es el nombre más maravilloso que existe? Miren, no es el de la novia, ni el del novio, ni el de la esposa, ni el jefe o jefa de la compañía, ni de aquel que le ha hecho un gran favor. El nombre más maravilloso es el nombre de Jesús. Y cuando él se entera de que Jesús sana, el hombre quiso encontrar a Jesús. Como he mencionado en ocasiones, yo llegué a la iglesia muchos años atrás buscando un beneficio de parte de Jesús. No vine buscando salvación ni vida eterna, sino que esa llegada a los Estados Unidos de América fue impactante, al punto que me sentía, como he mencionado, algo así como deprimido, como sin interés por la vida, como desesperado y no sabía por qué. Y quise visitar la iglesia para pedirle a Jesús que me ayudase. Llegué a la iglesia, pero al llegar a la iglesia pidiéndole a Jesús que me ayudase en medio de esta situación de salud, comencé a escuchar acerca de las maravillas, de las bondades, de la gracia de Dios para con el ser humano. Entendí entonces algo que antes no entendía. Me preguntaba muchos años atrás, ¿por qué tiene uno que morirse? Y es que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué tiene uno que enfermarse? Y cuando llegué a la iglesia encontré respuesta a estos interrogantes. Pero además encontré que Jesús murió para que yo viva eternamente. Amén. Y que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Amén. Y que Él vendría a buscar a los suyos para sacarlo de este mundo de pecado. Si lo encuentra durmiendo, levantarlo de los muertos para llevarles al cielo. Entonces ya mi enfoque cambió. Ya no perseguía salud, ya no perseguía bienestar terrenal, sino que entonces ahora perseguía salvación y decidí entregarme a Jesucristo. Amén. Y por aquí estoy haciendo algo que jamás me imaginé que un día haría, predicando su palabra, gloria a Dios, compartiendo el testimonio. ¡Qué bueno! Sí, Dios tenía planes conmigo, pero no me habló claro al principio. Así es que permitió que llegara y poco a poco me fue mostrando. Si de principio le decía yo al pastor Andrés Portes, no sé cuántos lo conocen acá, hablaba con él ayer por teléfono y le decía, pastor, si el cielo, desde el principio, cuando llegué de visita a la iglesia, me hubiese revelado o dicho lo que me correspondería hacer con el paso de los años en la iglesia, salgo huyendo. Y él se sonrió, porque las responsabilidades han sido bastantes. Y lidiar con la iglesia en algunas ocasiones es algo difícil para el ser humano, pero fácil en Cristo. Amén. Porque somos un grupo y muchas veces cada uno de nosotros tiene un punto de vista, y en ocasiones creemos que el punto de vista nuestro es el correcto, y se hace a veces difícil concientizar a alguien de que está equivocado cuando realmente lo está. Pero gloria a Dios que en su nombre podemos colaborar con lo que es su causa.
que en más de una ocasión nos ha tocado estar 6 meses sin pastor en la iglesia. Y cuando tenemos esa carga, como que la espalda nos pesa. Y cuando el pastor llega, como que se endereza un poco. Este hombre buscaba a Jesús. Pero cuando llega allí al lugar donde supuestamente encontraría a Jesucristo, se da cuenta que ya Jesús no está, que ya Jesús no volvería más allí, que Jesús había muerto. Se comentaba que lo habían crucificado. El hombre se desanima aparentemente. Pensó, perdí la oportunidad, no lo logré, no lo alcancé, no pude verlo. Así razonaba este pobre hombre. Pero al ver que la gente llegaba al templo y que la gente al llegar allí en busca de Dios con espíritu de oración, entendió el hombre que esta gente sería generosa. Entonces, ya que no encontré a Jesús, ya que yo perseguía la salud, ya que buscaba tener un contacto con este hombre para alcanzar la sanidad, él decide entonces pedir limosna. ¿Sí? Si no encontré a Jesús, pues vamos a pedir aquí. Y parece que le fue bien el primer día, porque lo traían, lo seguían trayendo y él seguía viniendo. Y si le va mal, no vuelve, ¿verdad? ¿Sí? Parece ser que le fue bien, pues siguió viniendo. Pero un buen día, mira a Pedro y a Juan, que vienen llegando al templo, vienen a orar. Y al verlo entendió que estos hombres tan generosos como realmente eran, y que a lo mejor tenían cierta influencia en lo que venía siendo los tesoros de la iglesia, podían no solamente entregarle allí una limosna, sino que a lo mejor hablarían en la iglesia para que se hiciese una buena colecta y se le ayudase. No es malo ayudar a hacer colecta o hacerlo de la forma como la iglesia escoge hacerlo. Cada iglesia tiene su patrón de conducta acerca de eso. Pues el hombre, al verlo, me imagino que veía en el rostro de ellos ese semblante que se manifiesta cuando un hombre o una mujer está en contacto con el cielo. Sí. Si es que entiendo que ellos pasaron cerca de él porque él no podía acercarse a ellos. Quizá hizo él algún movimiento para llamar la atención de ellos. ¿O será que ya el Espíritu, habiendo preparado el terreno, conociendo la condición del hombre, las necesidades de este hombre, traía a Pedro y a Juan ya en dirección a él para que tuviese la oportunidad de que le hiciese el pedido que él entendía que debía hacer? Por eso digo que Dios entrega más abundante de lo que nosotros pedimos. Amén. Es así. El hombre, al verlos, le pide, como típicamente lo hace una de estas personas. Quizá le dijo una limosna: por favor, ayúdenme, estoy en necesidad. Quizá le mostró los miembros de su cuerpo en deterioro, como estaban. Estoy plenamente seguro de que estos hombres, mirándolo con compasión como lo hacía Jesucristo. Usted manifiesta compasión al ser humano porque Jesucristo la pone en usted. Si no, hay una tendencia debido a nuestra naturaleza, cual no nos permite ser compasivos como lo fue Jesús si no estamos en contacto con Jesús. No nos permite ser amorosos como lo fue Jesús si no estamos en comunión con Jesús. No nos permite actuar, vivir, hacer las cosas como las hizo Jesús si no estamos en una buena relación con Jesús.
¿Será que Pedro y Juan entonces quizás se miraron, mirando al hombre, entendiendo sus necesidades? Quizás se miraron. ¿Cuál le habla? ¿Tú o le hablo yo? Hay que ponerse de acuerdo a veces para no salir a hacer la obra misionera y hacer un enredo por ahí, hablando el uno y el otro. Yo cuando voy a salir, aún a visitar a alguien al hospital, le digo al hermano o la hermana que va conmigo, a veces van algunas hermanitas que nos acompañan, pero hablan. Y cuando viene a ver, digo yo una cosa y ella otra, hacemos un enredo allí en el hospital, que me pongo de acuerdo siempre. Mire, vamos a tal lugar, si usted va a hablar, mire, usted habla y dice esto y esto, lo que usted vaya a decir, pero recuerde, o si yo hablo, entonces no me interrumpa, por favor, no vaya tampoco a decir otra cosa opuesta a lo que estoy mencionando. Pero tuvieron que haberse puesto de acuerdo ya con la mirada. Cuando los hermanos se conocen mirándose se hablan, ¿o no? Sí. Recuerdo que hace un tiempo supe de un hermano que estaba al borde de la muerte y el pastor acababa de llegar, no lo conocía, porque ya también él tenía tiempo que no venía a la iglesia. Le dije, pastor, voy a ver al hermano fulano de tal, es un hermano así, 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 pero ahora me dicen que está en las últimas, conforme a lo que escucho. Y el pastor me dijo, pues yo te acompaño a ver al hermano Lirio. Y llegamos allí y jamás nos imaginamos que el hermano Lirio iba a fallecer ahí con nosotros allí. Pero ya en el momento, después de orar, de haber cantado, la hija allí al lado, que vemos que lo que está sucediendo, que es muriéndose que está, y que ya 5 segundos serían mucho, el pastor y yo nos miramos y con la mirada nos dijimos lo que nos íbamos a decir. La hija estaba ahí, si yo digo se murió, la hija va a pegar un grito antes de tiempo, o quizás toma la cosa en una forma más desesperante. Pero con todo y eso, cuando ella mira que nos miramos, sí pegó el grito ese que yo quizá quería evitar que ella lanzara, porque entendió lo que sucedió. Pero gloria a Dios que él murió en Cristo. Pedro y Juan poniéndose de acuerdo, quizá con la mirada, a lo mejor no tuvieron mucho tiempo para hablar, deciden que entonces Pedro es el que va a hablar, y le dijo, mírame, mírame. Y cuando alguien desea algo, y usted le dice, mírame, que te voy a hablar, esa persona pone interés. ¿Cuánto me irá a dar?, pensó él. Yo creo que aquí sí que conseguiré la limosna que jamás he encontrado. Creo que con esta voy a resolver ya los problemas. Quién sabe si estaba pensando comprarse